Cuando estamos estudiando los Salmos, veíamos, cuando estamos estudiando el libro de los Salmos, como cualquier otro libro de la Biblia, si nosotros queremos sacar provecho del libro de los Salmos y queremos que el libro de los Salmos entenderlo en este caso, un principio de estudio bíblico muy importante es preguntarnos cuándo se escribió esta porción de la Biblia, a quiénes se escribió esta porción de la Biblia, en qué situaciones se escribió. Este es el contexto histórico de una porción de la Biblia, y cuando uno quiere estudiar la Biblia, no solo leerla, estudiarla para aprovechar y sacar lecciones para nuestra vida, es muy importante que nosotros vayamos a lo que es precisamente estas preguntas. ¿En qué contexto se escribió? ¿Cuándo se escribió este salmo? ¿A quiénes se escribió? Como todos los salmos eran cánticos, oraciones cantadas, y no solo oraciones, también había acciones de gracias, en fin, expresiones de alabanza, adoración al Dios, y también había salmos de instrucción directa. Y estos salmos fueron escritos en ciertas circunstancias que nos ayuda a entenderlo cuando nosotros estudiamos cada uno de ellos, y podemos entonces ver cómo es que estos salmos tienen un trasfondo que es muy importante considerar. Ya leímos el Salmo 62 en la lectura que hicimos. Ahora vamos a 1 de Samuel, por favor. 1 de Samuel. Abran sus Biblias allá, en 1 de Samuel. Primer libro de Samuel, se dice 1 de Samuel, ¿verdad? No Primera de Samuel, sino primero, porque es un libro que nos narra la historia. 1 de Samuel 19, por favor. Primero de Samuel 19, ahí es donde empieza la crisis por la cual atravesó el rey David. ¿Por qué vamos a hablar de David? Porque David escribió este Salmo 62. Mire lo que dice 1 de Samuel 19. 1 de Samuel 19, 8, por favor. Para este tiempo, el rey David, o mejor dicho, David todavía no era rey. David se había ganado el aprecio del pueblo de Israel. Había pasado tiempo en el que había derrotado al gigante Goliat. Había pasado tiempo y vivía y andaba prudentemente. Dios estaba con él. Había llegado a formar parte del gobierno de Saúl, de Israel. Estaba al frente de un batallón, ¿verdad?, del ejército, y había obtenido importantes victorias, tanto que lo habían empezado a comparar con Saúl, y las mujeres cantaban que Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Sin embargo, en el corazón de Saúl empezó a gestarse la rivalidad. En el corazón de Saúl comenzó a gestarse tristemente los celos profundos hacia David, de tal manera que ya en estos tiempos había una animadversión declarada de Saúl hacia David, porque Saúl lo veía como una amenaza para su reino, aparte de que Saúl ya había sido desechado por Dios. Dios ya había dicho que Saúl ya no iba a reinar más y que iba a levantar un varón mejor que él. Entonces Saúl, queriéndose aferrar al trono, empieza la persecución de David. Dice por ahí, 1 de Samuel 19, versículo 8. Después hubo de nuevo guerra,
Y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl. Este espíritu malo era consecuencia del pecado de Saúl. Saúl estaba permitiendo que estos malos pensamientos e intenciones llenaran su corazón. Dios lo estaba permitiendo así, no es que Dios le enviara el espíritu, sino que, como siempre, las fuerzas del mal, Satanás, aprovechan cuando estamos lejos de Dios para llenarnos la cabeza de cosas en contra de Dios, en contra de los demás, porque uno de los nombres del diablo es difamador, o sea, diablo, difamador, el que difama. Y dice aquí que estando sentado en su casa, Saúl tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Ya entonces todavía David le tocaba para tranquilizar la ansiedad de este hombre. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Luego Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, la esposa de David, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Dice el versículo 12 de 1 de Samuel 19. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y le cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viniesen a David diciendo: traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, que por cierto Mical era su hija: ¿por qué me has engañado así? ¿Ya has dejado escapar a mi enemigo? Qué tristes palabras. David había dado la vida por Israel, se había expuesto por defender a Saúl, y ahora Saúl lo consideraba su enemigo. Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no yo te mataré. Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él, y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Ahí, hermanos, ahí empiezan los meses de persecución y de huidas del rey, que después fue rey, de David. En este momento fue el momento de quiebre en el cual ya David ya no pudo estar en Jerusalén, tuvo que huir, y desde ese momento David empezó a ser el perseguido número 1 del reino de Saúl. Perdió su esposa, perdió su familia, perdió todos sus privilegios en el reino. De la noche a la mañana se convirtió en el criminal más buscado en el reino de Israel. David, desde ese momento, empezó a enfrentar peligros de muerte. ¿Cuántos de nosotros estamos en peligro de muerte ahora? ¿Cuántos de nosotros nuestra vida se ve amenazada por alguien que nos quiere matar? Les aseguro que de los que estamos aquí, nadie. Sin embargo, estamos viviendo una época parecida a la de Saúl, donde la muerte se acerca cada vez más a nosotros, amigos, hermanos. La muerte está rondándonos y el peligro de muerte está muy cerca. Usted lo ha sentido, yo lo he sentido. Estamos enfrentando una pandemia que algunos que se veían muy fuertes
ya los ha vencido y ahora están no en la tumba, sino están cremados, están hechos polvo, porque pues ya no hubo lugar para poderlos enterrar. Estamos ante una realidad que llega y puede atemorizarnos a todos, porque no sabemos en qué momento podemos enfermarnos y en qué momento eso se puede convertir en una complicación y en qué momento pues tienen que entubarnos y en fin. David estuvo al borde de la muerte, en riesgo de muerte por mucho tiempo. Nosotros ya llevamos un año con esta pandemia. Las circunstancias de David, ciertamente, hermanos, no eran tan fáciles, y eran más difíciles que las nuestras ahora, porque él no tenía defensa alguna de nadie más que estar huyendo de un lugar a otro, de un monte a otro, de una cueva a otra, estar huyendo para que no lo mataran. Así que en esas circunstancias se escribe el Salmo 62. Y en este Salmo 62, hermanos, encontramos preceptos espirituales que nos van a ayudar para enfrentar todo lo que falta de esta pandemia, hermanos, de esta circunstancia que vivimos. Y no solo de la pandemia, sigue habiendo problemas matrimoniales, hermanos. El otro día una hermana me escribió un mensaje de urgencia de un problema con su esposo que no ha querido dejar las drogas. Sigue habiendo problemas padres e hijos, sigue habiendo problemas desgraciadamente matrimoniales, sigue habiendo, y más ahora, problemas en las relaciones. También hay problemas económicos, nuestra economía ha disminuido. De todos, como ustedes saben, también los pastores estamos recibiendo solo un porcentaje de nuestro sostenimiento que nos da la iglesia, porque así ha tenido que ser, y estamos gozosos y contentos de contentarnos con lo que Dios nos está dando, porque toda la economía ha disminuido. Hay problemas en la economía, hay falta de esperanza respecto al futuro. Así que necesitamos ir y aprender de alguien que estuvo viviendo bajo peligro de su vida por mucho tiempo. Y en este salmo, como veíamos el viernes, tenemos tres cosas, ¿las recuerda? Este salmo nos enseña tres cosas. Tres secciones muy claras que encontramos en este salmo, que usted las puede estudiar con detenimiento después. La primera sección nos habla de la conclusión a la que llegó el salmista. ¿Qué conclusión llegó David en medio de todas esas luchas, después de haber perdido a su familia, su posición en el reino y estar siendo perseguido como un criminal, sin deberlo? ¿A qué conclusión llegó en su experiencia, en sus luchas emocionales, en su lucha interna? Porque cuando enfrentamos momentos así, hay mucha ansiedad, mucha desesperación, quiere aferrarse a nosotros. Hay preguntas, hay dudas, hay incertidumbre. ¿A qué conclusión llegó David? Es lo primero que nos enseña este salmo. La segunda cosa que nos enseña este salmo es que David comprendió que no podía poner su confianza en otras cosas, y nos da un consejo de que en qué cosas no poner nuestra confianza definitivamente. Y la tercera parte de este salmo nos habla de la intervención de Dios, de cómo Dios interviene, cómo Dios puede intervenir, cómo Dios va a intervenir en nuestras vidas si confiamos en Él, si creemos que Él existe, si creemos que Él está obrando en este mundo, si creemos que Él es real, si creemos que Él va a cumplir sus promesas y que no nos ha dejado solos en el universo. Estas tres cosas son tres secciones muy claras en el Salmo. Vamos a la primera. ¿A qué conclusión llegó este hombre en medio de esa persecución mortal, en medio de esas huidas en los que varias veces estuvo a punto de morir,
y en las que mataron a personas por cuidar de él, por atenderlo a él. Hubo gente que murió por recibirlo y ayudar a David. Pues aquí está la conclusión. Versículo 1 al 7, por favor. Leamos. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. ¿Cuál fue la conclusión a la que David llegó después de estar tiempo sufriendo esos peligros de muerte? Y que sin duda estuvo pensando, bueno, tal vez los habitantes de Nob me van a proteger, los habitantes de Siclag me van a ayudar, tal vez las personas del gobierno cerca de David van a interceder por mí, ahí está mi amigo. ¿Se acuerdan de su amigo? El hijo de David, ¿cómo se llamaba? Jonatán, ahí está Jonatán, tal vez Jonatán puede interceder por mí con Saúl para que ya me deje de perseguir. Tal vez si me voy con los enemigos, con los filisteos, ellos me protejan, en fin. Después de tal vez haber probado todas esas salidas, después de haber tratado de maniobrar de lo que él pensó que debía hacer, llega a esta conclusión. Dice, en Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. Esta palabra no resbalaré mucho, hermanos, viene de una palabra hebrea que significa ser sacudido. Ser sacudido. Dice, no seré sacudido. No voy a vacilar. Él es mi refugio. Y luego se pregunta, ¿hasta cuándo maquinaréis contra un hombre? Y describiendo cómo es que había personas que estaban junto con Saúl confabulándose para derribarlo. Y cómo estas personas eran personas hipócritas que se habían conducido y con mentira con él. Pero luego vuelve a la conclusión. Si ven el versículo 5, 6 y 7, casi es lo mismo del versículo 1 y 2. ¿Pueden leer el versículo 5, 6 y 7? Por favor, hermanos, aquí los escucho. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. David, hermano, se sentía como una pared desplomada. Sentía como una pared que está a punto de caer. ¿Ha visto esas construcciones que están a punto de caerse? Llega alguien y las empuja y se caen. Así se sentía David, como una cerca derribada, rodeado de gente que estaba solamente pensando en echarlo abajo. Pero otra vez el salmista redunda en su conclusión. Solamente Dios, solamente Él, en Él reposa mi alma, en Él pongo mi esperanza, Él es mi roca y mi salvación, Él es mi refugio. Y repite, no resbalaré, no resbalaré, no seré sacudido, no vacilaré. ¿Cuánto tiempo le habrá llevado a David entender esto? De que solamente Dios, de Dios se podía él esperar su refugio, su salvación.
No sé cuánto tiempo le llevó, pero yo te pregunto a ti, hermano, amigo, ¿a ti cuánto tiempo te está llevando? ¿O todavía no has entendido que al final de cuentas el único que nos puede ayudar en todas nuestras dificultades, en especial en aquellas que estamos sufriendo sin que nosotros nos las busquemos, en esas dificultades que sufrimos y esas luchas que sufrimos sin que nosotros estemos provocándolas, todo eso, al final de cuentas, el único que realmente nos puede ayudar es Dios? No el jefe en el trabajo, no la persona que es nuestro vecino, no el personaje influyente en el gobierno que tienes como amigo, sino es Dios. ¿Hasta cuándo entenderemos o llegaremos a esa conclusión? ¿Cuánto tiempo nos llevará a cada uno de nosotros si no hemos llegado a la conclusión de que llegó David? Solo Dios. Y yo no sé cuántas veces David probó en otros lados hasta que llegó y se empezó a dar de topes en la cabeza diciendo, ¿qué hago confiando en otros? Solamente Dios. ¿Qué hago dependiendo de las esperanzas de aquel fulano, de este otro? ¿Qué hago dependiendo de un gobierno que no me va a ayudar? ¿Qué hago dependiendo de una situación económica o de un ricachón que me puede echar la mano? Solo Dios. Llegó a esa conclusión David, y qué bueno que llegó a esa conclusión, porque aquí lo tenemos para que ojalá que un día tú lo puedas decir y lo puedas creer de todo corazón. Y puedas decir que solo en Dios está tu roca y tu esperanza y tu refugio y que en Él puedes reposar. O sea, guardar silencio, tranquilizarte. Porque dice, en Dios está acallada mi alma. En Dios solamente reposa. Y es cuando David pudo encontrar reposo finalmente. Cuando entendió que él estaba en las manos de Dios y puso su vida en las manos de Dios. Ojalá que llegues a esta conclusión también tú. Y en los momentos difíciles por los que estamos pasando, los que estés pasando de diferentes tipos, te aferres a eso y entonces busques a Dios y busques hacer las cosas como Él quiere, porque tal vez parte de nuestros problemas o conflictos que hay en nuestra vida es porque no le estamos buscando y estamos confiando en nuestra preparación, en nuestra fortaleza, en nuestra fuerza de voluntad, en nuestra cuenta en el banco o qué sé yo, en otras cosas menos en Dios. Pero este salmo también contiene en la segunda sección un consejo que todos necesitamos y que David en esos tiempos aprendió por experiencia. Dice el versículo 8, segunda cosa, el consejo, y aquí está. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza serán menos que nada. No confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Ahí está el consejo. Desglosémoslo. Primero dice, esperen pueblos, naciones, pueblos, esperen en Él. Dice, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. El poner nuestra esperanza en Dios, en confiar en que Él va a actuar, no es sentarnos a esperar a ver que Dios haga las cosas que yo me corresponde hacer y aquí yo le espero a Dios que Dios haga lo que pues yo debo de hacer. No, esperar en Dios es obedecerle tú en lo que Dios quiere que tú hagas, y si no sabes qué Dios quiere que tú hagas, aquí está este libro de la Biblia, o puedes preguntar a un hermano maduro, me puedes buscar a mí, pastor, ¿qué quiere Dios que yo haga en este caso en mi vida? Y con la palabra de Dios hay preceptos, y entonces uno hace lo que uno debe hacer, y uno lo demás lo deja en las manos de Dios. Eso es esperar en Dios.
Dice esperar en Él en todo tiempo, pueblos, en todo tiempo. En tiempos de salud, en tiempos de enfermedad, en tiempos de prosperidad, en tiempos de mucho trabajo, en todo tiempo. Que esperemos en Él, dice David. Que confiemos en Él, nos dice el Señor a través de David. Y luego dice, derramad delante de Él vuestro corazón. Muy importante. ¿A cuántos consejeros pudo acudir David en ese momento? ¿Cuántas personas estaban dispuestos a escucharlo y a entenderlo? El primero con el que fue con Samuel, ¿se acuerdan? Lo leímos. Y sin duda pasó horas hablando con Samuel de todas las circunstancias tristes que estaba pasando, y Samuel lo pudo ayudar. Pero de ahí en fuera después se juntaron con él un montón de hombres que son descritos en el Salmo 57. Esos hombres están descritos como leones, hijos de hombres que vomitan llamas, cuyos dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Así describe a los hombres que después se le juntaron en la cueva de Adulam, hombres que venían amargados, endeudados, fracasados. A ellos les iba a pedir consejo David. No cabe duda que el único que nos comprende es Dios, hermanos, en medio de nuestras circunstancias. El único que nos comprende al 100%. Dios puede ayudarnos por medio de amigos, de hermanos en la fe, pero el único que nos comprende es Dios. Entonces, derrama tu corazón delante de Él. Dice aquí, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Y cuando tú derramas tu corazón delante de Dios, le dices cómo te sientes, qué ha pasado, qué temores tienes, qué miedos hay, qué circunstancias están en tu vida, en qué has fallado, en qué cosas temes. Y derramar tu corazón delante de Dios es un ejercicio precioso, no solo de catarsis, sino es un ejercicio de relación personal con Él, en el cual Dios va a hablar a tu corazón, Dios te va a dirigir a su palabra, y Dios te va a dar el consuelo si tú te derramas delante de Él tu corazón. En cambio, quedarnos con esas cosas en nuestro corazón, con eso que el mundo nos hace, con esas preocupaciones y temores que nos afectan, quedarnos en el corazón con eso y no derramarlo delante de Dios, no echarlo en las manos de Dios, nos hace daño. Por eso dice la Biblia, por nada estéis preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con la acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es el orar cada vez que me preocupe, echarlo en las manos de Dios para no vivir preocupado. Y el Señor dice que me va a dar paz a mi corazón. Y así que si me preocupo 10 veces al día, 10 veces tengo que orar y hablar con Dios y derramar mi corazón y decirle, incluso como David, lea después el Salmo, a ver, aquí lo tengo marcado, el 58, como David incluso se queja delante de Dios de sus enemigos y le pide a Dios, Señor, pues quiébrale los dientes. No es una petición que Dios iba a contestar, pero David estaba descargándose. David estaba, como lo decimos coloquialmente, abriéndose con Dios y diciéndole todo lo que sentía. Derramad delante de Él vuestro corazón, dice. Dios es nuestro refugio. Y luego nos dice una lista de cosas, hermanos, en las que no debemos confiar. Definitivamente. La palabra de Dios nos dice, en esto no confíes. David nos está escribiendo,
Por cierto, dice, 9. Por cierto, como diciendo, pues, ya me acordé. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres. Mentira, los hijos de varón. ¿A qué se refiere? Pues a que no confiemos en el hombre, no pongamos nuestra confianza en las personas. Otras traducciones de la Biblia lo traducen así. Dice, no confiéis en los de bajo rango o los de alta posición. No confíes. No pongas tu esperanza en gente, en personas. Sí, el doctor se supone que sabe lo que hace. Sí, los maestros que están enseñando a nuestros hijos se supone que tienen ética y hacen lo que tienen que hacer. Los empleados que tengo se supone que no me van a robar. No confíes en ellos. No pongas el centro de tu confianza en ellos. Pon el centro de tu confianza en Dios. Porque aunque esas personas te fallen, Dios no lo hace. Pero a veces tendemos a confiar en las personas importantes, tendemos a confiar en las personas que de alguna manera nos pueden sacar de nuestro problema. Dice David, es vanidad. Dice, pensándolos a todos, igualmente en la balanza serán menos que nada. O sea, delante de Dios esas personas no pesan. Aun si sea el presidente de la República o quien sea, no pesan delante de Dios, porque Dios tiene control de todo. Pero además dice, versículo 10, que no confiemos en la violencia, o sea, en la opresión. Mucha gente está tratando de confiar en eso y hacen sus manifestaciones y destruyen negocios y tratan de presionar a través de la opresión, de la crítica, hacen campañas de desprestigio en las redes sociales, presionan a los demás a que se haga lo que ellos quieren, chantajean políticamente, en fin. Mucha gente está confiando en la opresión, meterle presión a los demás como una manera de lograr lo que quieren. Hay jefes en el trabajo que así es un método, mete presión a las personas. En fin, dice, no confíes en eso. Tampoco en la rapiña. La rapiña es el robo que se da en especial como abuso. No confiar en el robo. ¿Cuántas personas actualmente están confiando también en eso? Confiando en que, pues no quiero que me pongan, ¿verdad? Nada más póngame donde hay. No me den, nomás póngame donde hay, ¿no? Es uno de los dichos de la corrupción aquí en México, desgraciadamente. Gente acostumbrada a robar, a tomar lo que no es suyo, a falsear las cifras, a mentir en lo que cantidad de cosas que vende, en fin, a defraudar. Y en eso están poniendo su confianza, como si eso fuera algo sólido, firme, que los va a sacar adelante. Tarde o temprano, lo sabemos, dice la Biblia, lo escondido sale a la luz. Y todo lo que el hombre siembra cosecha. No confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis, dice. Porque uno de los componentes cuando las personas confían en esa opresión, en esa rapiña o en los hombres, es que se ponen bien orgullosos. No, o sea, bien orgullosos de lo que han logrado, de que no los han descubierto, bien orgullosos de lo que según ellos están avanzando y cómo las personas están doblegándose ante ellos. Pero dice aquí, no te envanezcas. Y luego dice, si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Nos está advirtiendo el Señor a través de David, tampoco confíes en las riquezas. Algunos ahorita están prosperando económicamente. Qué bueno si eso es bien habido.
Y si a alguno de ustedes, hermanos, le está yendo bien económicamente, dale gracias a Dios, pero no te envanezcas, no confíes en las riquezas, no pongas tu corazón en que ellas te van a solucionar tus problemas. Ya hemos visto cuánta gente con dinero ha pasado a la eternidad y no ha podido sanarse por más dinero que le invierta en su recuperación. 100,000 pesos diarios cobran en un hospital aquí en Querétaro. 100,000 pesos diarios por estar en terapia intensiva un enfermo de COVID. Imagínate. Suficiente para llevar a la bancarrota a una familia. Pero así es, muchos confían en las riquezas, ponen su corazón en ellas, pero dice el Señor que raíz de todos los males es el amor al dinero y que cuando lo codicias te puedes apartar de la fe, cometer muchos errores. Dios nos está diciendo, no confíes en estas cosas. David nos está diciendo después de sus persecuciones, y tal vez él mismo confió en algunas de estas cosas en ese tiempo, no funciona. No funciona, no es por ahí, solamente Dios. Y después nos dice, la tercera cosa que nos enseña este salmo es la intervención de Dios. Fíjese cómo ha cambiado el lenguaje. Primero David habla de sí mismo, versículo 1, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Y después habla a nosotros, 8, esperad en Él en todo tiempo, derramad delante de Él vuestro corazón, no confiéis en la rapiña, dice, nos habla a nosotros. Y después, en el versículo 11, habla de lo que Él escuchó de Dios, de lo que Dios le dijo. Por favor, 11 y 12, hermanos. Y terminamos analizando estos dos versículos. ¿Qué dice 11 y 12? Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya es la misericordia, porque tú pagas a cada uno. Dice David, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto. O sea, como que Dios se lo dejó bien claro. No se lo dijo una vez, se lo dijo 2 veces. Se lo repitió. ¿Y qué le dijo? De Dios es el poder. Si hay algo que tenemos que recordar, hermanos, es que nuestro Dios, como lo describe la Biblia, es un Dios que tiene todo poder. Cosa de la que a veces nos olvidamos y nos dejamos amedrentar o asombrar con los poderes humanos. Hay poderes humanos, sí, el poder que tienen las compañías económico, el poder que tienen político algunas otras personas, el poder de esto y de aquello. Pero el poder viene de Dios. Al final de cuentas, esas personas no tendrían lo que tienen si Dios no se los permite. Así lo comprendió Juan el Bautista cuando le dijeron que Jesucristo estaba haciendo más discípulos que Juan y que tenía más seguidores y que tenía más éxito. Juan el Bautista le dice, ninguno puede recibir nada si no le fue dado de arriba. Lo de arriba, el que está más arriba, es el que tiene dominio verdadero sobre todos. Aunque el hombre se haga la ilusión de que no hay nadie arriba de él. Hermanos, el poder es de Dios. Recuérdelo. Si David no cayó en manos de Saúl, fue por el poder de Dios. Si David pasó todo ese tiempo siendo perseguido
Y uno se pregunta, ay Señor, pero ¿por qué permitiste que David todos esos meses de persecución tremendos, por qué sencillamente no permitiste que Saúl ya se muriera y que alguien lo asesinara o qué sé yo? Ya para quitarle el problema a David, pobrecito. No, es que Dios no es así, Dios no hace las cosas como nosotros esperamos que las haga. Dios tiene un plan mejor y Dios fue llevando las dos cosas, formando el carácter de David, a la vez que Saúl se iba corrompiendo más y más y más, al grado de que Saúl llegó a consultar a una adivina y después al otro día en una batalla en el monte de Gilboa fue vencido por los enemigos filisteos y ahí se acabó el problema de David. Pero no por mano de David. David no tuvo que hacer nada malo para quitarse de encima a Saúl. Dios se lo quitó de encima a su tiempo porque de Dios es el poder. Y lo mismo puede hacer con nosotros, hermanos. Si Él está permitiendo que esta crisis se alargue, es porque está formando en nosotros algo que es muy importante, está formando en nuestros hijos, en nuestra familia, algo que es muy importante. Por eso no flaqueemos. No fracasemos, no tenemos por qué hacerlo, no nos desanimemos, Dios está con nosotros, sigamos avanzando. Muchacho, niño que estás escuchándome, Dios está contigo y esta circunstancia difícil va a pasar. Un día volverás con tus compañeros en la escuela, volverás a jugar en el patio, volverás a tu torneo de básquetbol, volverás a jugar fútbol americano, volverás a hacer tantas cosas preciosas y bonitas que hay. Pero ahorita es tiempo de que Dios está tratando con nosotros y Dios nos está fortaleciendo a los verdaderos creyentes que confiamos en Él para que nos agarremos de las promesas de Dios, para que nuestra relación familiar mejore, para que veamos cuántas cosas tal vez hemos descuidado en el pasado, para que valoremos y usemos nuestro tiempo en lo importante y cuando las cosas vuelvan a la normalidad, a la nueva normalidad, utilicemos nuestra vida en lo que vale la pena. Así que no te desalientes, de Dios es el poder, pero Dios no solamente tiene poder, Él es misericordioso. Dice, y tuya, oh Señor, es la misericordia. Tuya, oh Señor, es la misericordia. El amor constante de Dios, inmerecido hacia ustedes y hacia mí, es otra cosa que está en acción ahorita. No solo su poder, acuérdate, Dios en su misericordia también perdona tus pecados. Dios en su misericordia, si tú no tienes o no has tenido un encuentro con Jesucristo, hoy puedes tener un encuentro con Jesucristo de fe, abriéndole tu corazón, pidiéndole perdón de tus pecados, entregándote a Él sin reservas, creyendo que Él murió por ti en la cruz y que solamente su sacrificio en la cruz es suficiente y que no hay ninguna buena obra que le puedas ofrecer a Dios. Que para salvarte las buenas obras no alcanzan, porque dice la Biblia, no por obras, para que nadie se gloríe o nadie presuma. Dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Solamente creyendo en Jesucristo como Salvador, tú puedes ser salvo, tú podrás ir al cielo y tener perdón de pecados, porque fue una persona la que murió en la cruz por ti, no fue una religión. Y Él entregó su sangre por ti para salvarte y perdonarte y para darte vida nueva y vida eterna. Hoy puedes aceptarle como Salvador si tú quieres. Esa es su misericordia. Hermanos, su misericordia está con nosotros para ayudarnos en nuestros momentos de debilidad, para sacarnos adelante en nuestros problemas, para levantarnos si hemos ofendido su nombre y no quedarnos postrados. Su misericordia está con nosotros para darnos lo que no merecemos cada día, como ha estado con todos ustedes en este tiempo y conmigo. David lo sabía. Y David descansaba y agradecía la misericordia de Dios. Pero también dice, por último, una realidad, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Esta realidad, hermanos, de la recompensa
que Dios tiene para la obra de cada quien es una regla divina, hermano. Es una ley eterna también. Él recompensa según la obra de cada quien. A ver, todos los hombres, por favor. Romanos 2. Perdón, todos los hombres. Colosenses 3, 23 al 25. Y todas las hermanas, Efesios 6, 8. Vamos a leer estas porciones. Esta regla de Dios, de que Dios recompensa la buena obra, es una ley bíblica. Es una ley eterna que está actuando y que tenemos que recordar. Colosenses 3. A ver, ¿qué dice? Hermanos, Colosenses 3, 23 al 25. Todos juntos. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Dice el 24, que hagamos el bien, sabiendo que recibiremos la recompensa de la herencia, pero que también dice, el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Dios no hace distinciones, esto se cumple. Efesios 6:8, por favor. ¿Qué dice Efesios 6:8? ¿Qué dice? Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Hermanos, ¿en qué contexto escribió David este salmo? ¿Contexto de peligro de qué? De muerte, de persecución constante, de incertidumbre, de riesgos grandes. Y cierra el salmo diciendo, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Esto nos da esperanza, hermanos, positiva y negativamente también. Positivamente, porque todo lo que hagamos ahorita, todo el bien que tú como madre te estás esforzando a hacer por tus hijos, por tu familia, todo el bien que tú padre te estás esforzando a hacer por tus hijos, por tu familia, todo el bien que podemos hacerle a otras personas en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, en nuestra iglesia, todo el bien que podemos hacer a otros hermanos en la fe y a otros que no son creyentes, todo ese bien Dios lo va a recompensar, porque esta es su ley. Él paga a cada uno conforme a su obra y Él va a hacer lo que quiera hacer y Él va a recompensar todos nuestros esfuerzos por hacer lo correcto. Quiero decirle a mi papá, papi, Dios va a recompensar todo el bien que has hecho y todo lo que te falta a pesar de que tu salud está quebrantada. Alfredo, Dios va a recompensar todo lo que tú estás haciendo y tu esfuerzo para estas transmisiones. Sigue adelante, hermano. Hermanos Frías, Dios va a recompensar tu esfuerzo en buscar al Señor, en hacer lo que te corresponde hacer. Sigue adelante. Y así podría ir con cada uno de los que están aquí, hermanos. Sigamos sirviendo a Dios, sigamos haciendo el bien, sigamos con valor enfrentando la vida, enfrentando esta circunstancia. No nos detengamos de hacer el bien al prójimo, porque entonces las bendiciones se van a detener. Dios dice que Él va a recompensar a cada uno. El bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Dios es justo, hermanos. Aunque el mundo sea injusto, Dios sí es justo y Dios va a permitir y nada va a impedir que lleguen las bendiciones a nosotros. Aunque un gobierno la esté impidiendo de la forma que sea, las bendiciones van a llegar porque Dios tiene cuidado de nosotros. Y también esto nos da esperanza en el otro sentido.
Porque aquellos que están haciendo el mal, aquellos que están portándose orgullosamente, aquellos que parece que se salen con la suya y hacen daño a otros, también recibirán su merecido. Solo es cuestión de tiempo. Y David lo sabía, y David se consolaba con la confianza en que Dios iba a hacer lo que tenga que hacer. Pero ¿qué vamos a escoger, hermanos? Vamos a escoger que el Señor sea nuestra confianza y que en Él y solo en Él pongamos nuestra fe. Vamos a escogerlo como David, como el único, al final de cuentas, la conclusión a la que llegó, solo Dios, y lo vamos a buscar al Señor cada día, o vamos a estar poniendo, como mucha gente, su confianza en otras cosas en esta época, yendo en una montaña rusa emocional, ¿verdad? Ahorita están alegres y al rato están tristes y así, cuando el Señor quiere darnos tranquilidad, paz, estabilidad, porque confiamos en Él, y que nosotros nos entreguemos a hacer su voluntad y obedecerle. Esa es la decisión que nos corresponde tomar, hermanos. Vamos a continuar como David lo hizo en medio de esas tremendas persecuciones. Él no se desvió, él no se prestó a hacer las cosas mal, él resistió, aguantó, tomado de la mano de Dios. Me da tristeza, hermanos, decirles que hay hermanos de nuestra congregación que ya se retiraron de nuestra iglesia. Es muy lamentable. Sabemos de varias familias que ya no están entre nosotros, que ya se retiraron. Qué triste es que esta pandemia, esta crisis que estamos viviendo, ha puesto a prueba la fe de muchos hermanos y algunos están fracasando en su fe y se están apartando del Señor y de una iglesia que ha querido ayudarlos, que incluso hasta les ha llevado dinero, despensas a su casa para ayudarles. Pero así es, cuando ponemos nuestra confianza en otras cosas, nuestro corazón está en otras cosas, dejamos de ver las grandes bendiciones. Por eso, hermanos, qué bendición cada uno de ustedes que está aquí, qué bendición cada uno de ustedes que nos está viendo por internet, qué bendición por cada uno de los hermanos que sabemos para qué estamos, la clase de iglesia que somos, que aunque no somos perfectos, estamos buscando al Señor y queremos hacer el bien. Mantengámonos en ese camino, confiando en el Señor, y aplique estas cosas que vimos. Llegue a la misma conclusión que David: solamente en Dios está callada mi alma. Hagamos caso al consejo de David. Derramad delante de Él vuestro corazón, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Y recordemos la intervención de Dios, que de Dios es el poder, que Él es la misericordia y que Él es justo en darnos de acuerdo a las cosas buenas que hacemos. Que Dios nos ayude, hermanos, a seguir adelante. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, amigo, que me estás viendo en la transmisión, si no tienes a Cristo en tu corazón, ¿por qué no te arrodillas ahí donde estás y le pides al Señor que venga? En tus pocas palabras dile que te arrepientes, que le pides perdón, que crees en Él, en Jesucristo, y que crees que Él murió por tus pecados y que le abres tu corazón y le aceptas. Invítalo a venir a tu corazón. Hay más información en la página web de nuestra iglesia, donde dice la sección Buenas Noticias. Puedes entrar y ahí puedes edificarte. Y habrá alguno entre nosotros que diga: pastor, yo estoy aquí visitándoles
y he entendido el mensaje de la Biblia. Dios ha hablado a mi corazón y hoy me quiero entregar a Jesucristo. Hoy quiero acercarme a Dios por medio de Jesucristo. Si esa es tu decisión, te invito a que salgas del auto y te pares ahí a un lado de tu auto donde estás después de que hagamos esta oración. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra, gracias porque nos has recordado estas verdades tan importantes. Y te pido en el nombre de Cristo que tú fortalezcas cada corazón, fortalezcas a cada hijo tuyo que ha escuchado este mensaje de tu palabra. Los resultados son solo tuyos y los frutos solamente tú los puedes dar en las vidas. Los cambios y las transformaciones solo vienen de ti. Por eso te pido que tu obra siga continuando en los corazones de todos. Y si hay alguien que te necesita como Salvador, el día de hoy lo manifieste. En el nombre de Cristo.